Buenos días, hermanos, saludos a todos, mucho gusto de estar con vosotros juntos en este culto en esta mañana de domingo. Quiero compartir con vosotros un aspecto práctico dentro de la palabra de Dios para todos nosotros y bueno, espero que sí, que eso sea así, que podamos gozarnos con esta reflexión bíblica que os traigo esta mañana. Proverbios 3, versículo 3, luego el 7, versículo 2 y 3. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Guarda mis mandamientos y vivirás. Y guarda mi enseñanza como a la niña de tus ojos. Átalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. La tabla del corazón y la tabla en el corazón. Vivimos todos muy acelerados, pero el nivel va a depender de la edad y de las ocupaciones que cada uno de nosotros tengamos. No obstante, ya desde que entramos en el colegio de pequeños, comenzamos a tener aceleración. Pero en medio de tanto trabajo y preocupaciones, también hay cosas muy buenas, bonitas, agradables y provechosas. Podemos ir haciendo un registro de vivencias y eso nos aporta estabilidad, crecimiento espiritual, humano y ser impulsados a participar más en la evangelización de la gente de este mundo. Tomar tiempo para escribir, dejando un registro, un rastro de todo aquello que la palabra y los avatares de la vida nos van enseñando y nos van moldeando en el camino. Eso requiere incluir en nuestras prioridades también el ocuparnos, el preocuparnos y ocuparnos un poquito de nosotros mismos también. No se necesitan grandes instrumentos ni herramientas, sofisticados recursos tampoco. Un bolígrafo, un lápiz, una libreta, una Biblia. Ahora, eso sí, una determinación personal y constante persiguiendo un bien para nuestra propia alma. Eso sí. Los resultados van a ir siendo aportados por diferentes canales y medios, pero en nuestra relación con el Señor y la palabra, especialmente. Hay una serie de fuentes de donde irán brotando elementos que iremos anotando en nuestra tablita del corazón. La lectura de la Biblia, la oración, los tiempos de adoración y de alabanza al Señor, de nuestra participación en el reino de Dios, evangelizando a otras personas, haciendo discípulos, sirviendo en la iglesia, sirviendo al prójimo dentro de nuestra familia y otras relaciones habituales. Tal como lo he tomado como ilustración para escribir cada vez que sea el momento de encontrar una nueva tablita, yo la llamo tablita, aquellas reflexiones bíblicas y meditaciones subsiguientes hechas por algún texto bíblico o alguna vivencia. El autor de los dos textos que hemos leído en Proverbios, el autor está presentando a la sabiduría, la inteligencia y la prudencia. Yo como creyente trato de aplicar a mi vida y práctica de fe todo aquello que es enseñanza de parte del Señor, para que me vaya bien en la vida, porque eso me lo dice también el Señor. Y además que le sea de agrado al Señor, que yo tomo sus cosas muy en serio y las pongo en mi corazón. Normalmente somos estimulados tanto en los estudios bíblicos, en las lecturas seculares, así como en los tiempos de lectura de libros cristianos, teológicos, ¿verdad? Van cayendo en nuestra mente, en nuestro corazón, enseñanzas, reflexiones, cosas que nos ayudan, que nos agradan, que nos hacen fuerte, que nos estimulan. Voy a presentaros algunas ilustraciones sobre el tema de las tablas. Y en primer lugar está ahí la tabla de la escritura cuneiforme,
la tabla de arcilla, era barro, en el que mediante un punzón, o también llamado stilot, los amanuenses escribían leyes, códigos legales, códigos religiosos, relatos de batallas, relatos épicos de batallas, contabilidad de un reino y otros eventos sobre reyes y conquistas, dibujos de plantas, animales, alimentos, flores, etc. Hubo también un retratista que supuestamente estaba retratando a Moisés con las 2 tablas de la ley, los 10 mandamientos. Ahí los tenéis. Ahora, contra todo pronóstico, Poncio Pilato mandó preparar una tabla donde se escribiera lo que él, como máxima autoridad romana, que lo era en aquel tiempo y lugar, dictó un texto y dijo: este es Jesús, rey de los judíos, y lo mandó traducir a 3 idiomas. Luego tenemos la Biblia, la más grande tabla en la que Dios ha escrito toda su revelación a la humanidad, acerca de su plan de salvación, la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, para perdón de los pecados de cada persona, de cada ser humano, que le recibe como su Señor y su Salvador. Por último, tenemos esta ilustración de un corazón hecho de tablitas de corazones. Y el apóstol Pablo nos dice una escritura que es importante tener en cuenta. Si permanecemos firmes en sujetarnos al Señor y a su palabra, Colosenses 1:23, dice: pues necesario que permanezcáis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Entonces nuestra vida estará llenándose de tablitas del corazón, y cada tablita estará rellena con vivencias, lecciones, experiencias espirituales y de sabiduría de la vida de fe y testimonio del Evangelio. La tabla que se distingue entre todas las tablas mencionadas en la Biblia es la que le pusieron a Cristo sobre la cruz. Ese anuncio permanecerá eternamente porque la Biblia dice que lo que está escrito en el libro, la palabra de Dios, será eternamente conservado. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra, dice el Señor, no pasará. Así que lo que Poncio Pilato mandó escribir ahí sobre la cruz, eso va a permanecer hasta el final. Eterno es. Y luego el profeta Isaías, el Señor le habla al profeta y le dice, capítulo 38, ve ahora pues y escribe esta visión en una tabla en presencia de ellos y regístrala en un libro, para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Aquí hay otra referencia a que la palabra de Dios es eterna. Vemos entonces en Éxodo 24:12 que dice: entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré las tablas de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito para enseñarles. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Pasamos a Números y vemos que aquí hay una familia que eran levitas, Merari y sus hijos, todos levitas, y eran encargados de custodiar y trasladar la tabla al tabernáculo, las tablas al tabernáculo. Esa era la responsabilidad. Bueno, tenemos así que vamos y volvemos otra vez entonces al texto que hemos iniciado. El texto con el que hemos iniciado. Proverbios 3:3. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbalas en la tabla de tu corazón. Esa referencia es importante tenerla en cuenta, muy importante. Átalas
a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Qué importante entonces es que en tu corazón albergues la palabra de Dios, porque la Escritura dice que hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Aquí radica el potente valor de guardar en la tabla de nuestro corazón las Escrituras. Jeremías también trata el tema de la tabla del corazón. El pecado de Judá está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante. Está esculpido en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. En Jeremías 31:33 incluye el profeta algo nuevo, que es muy a tener en cuenta. Y dice, 31:33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Pondré mi ley en su mente. Hemos estado hablando de poner la ley, la palabra, la escritura en el corazón, pero ahora dice, pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Habacuc también trata el tema de la tabla y la escritura. Escribir en una tabla. Jehová me respondió. Habacuc 2:2. Dijo, escribe la visión, grábala en tablas para que pueda leerse de corrido. Pero pasamos ahora entonces a Mateo 27:7, el texto también grandemente importante de esta reflexión que os traigo esta mañana. Pusieron sobre su cabeza su causa escrita en una tabla. Este es Jesús el Rey de los judíos. Fue escrito en 3 idiomas. Pasamos a Corintios, 2 Corintios 3:3. Y dice el apóstol, es manifiesto que sois cartas de Cristo expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, una referencia a las tablas de los 10 mandamientos, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Hebreos 8:10 dice el Señor, pondré mis leyes en su mente, otra referencia a que Dios deposita en el corazón y en la mente de sus hijos las escrituras. Y las escribiré, y sobre su corazón escribiré. Ellos, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. En el capítulo 10-16 de Hebreos, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Que Dios ha puesto su palabra en nuestros corazones desde el día que nos convertimos a Cristo. Ha puesto su palabra en nuestros corazones y las ha escrito en nuestra mente. Gloria al Señor. Y en 2 Corintios, entonces, 3:3, y es manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. He repetido otra vez el texto de antes. Bueno, estamos concluyendo esta reflexión. La tabla que se distingue entre todas las tablas que se mencionaron en la Biblia es la que le pusieron a Cristo sobre la cruz. Ese anuncio permanecerá eternamente y para siempre, porque la Biblia dice que lo que está escrito en el libro, la palabra de Dios, será eternamente conservado. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Jesús, hablando de su segunda venida al mundo, dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lucas 21:33.
Jesús, refiriéndose a los fariseos y saduceos, cuando hablaba con ellos, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y los vecinos de los padres de Juan el Bautista, Juan y Elizabeth, los vecinos, escuchando lo que iba a acontecer, el embarazo de Elizabeth, un embarazo sobrenatural, dicen los que las oían, las cosas que se decían de Juan, de este niño, los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿quién pues será este niño? Otra vez la gente guardaba las cosas en su corazón. Es un ejemplo más. Pero hay otros más. En el momento de la visita de los pastores, al nacer Jesús, ¿qué pasaba? Bueno, pero María guardaba estas cosas, meditándolas en su corazón. María guardaba las cosas que los pastores decían en su corazón. Y Jesús, hablando con los maestros de la ley, cuando Jesús era un adolescente o un preadolescente, su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Lucas 2:51. Sí que hay mucha experiencia en la Biblia que nos estimula a guardar las enseñanzas y las maravillas de la palabra de Dios, a guardarla en nuestros corazones, hermanos. Hermanos y hermanas, la palabra de Dios nos exhorta a seguir creciendo en la gracia y en la sabiduría de Dios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos y cortos. Además, nos estamos acercando a la segunda venida del Señor y hemos de aprovechar todo lo que aprendemos de la Biblia para poderlo transmitir de la manera y forma que Dios y el Espíritu Santo nos dé la oportunidad. Recuerda, las tablitas de tu corazón pueden ser perlas cultivadas en tu caminar con el Señor, esas tablitas, esas perlas ahí, escritas en la tablita de tu corazón y en tu mente, perlas cultivadas en tu caminar con el Señor. No las eches a los cerdos, no las desprecies. Ten sabiduría y utilízalas para ayudar a otros a encontrarse con el Señor crucificado y resucitado, porque eso es lo que te hará sentir que tu testimonio como hijo de Dios vale mucho para Dios. El hombre sabio del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas. Mateo 12:35. Si las personas no llevan el contenido de la Biblia en su corazón, o no han entendido bien el Evangelio y lo que supone ser discípulos de Jesús, de Cristo, o no han nacido de nuevo. Que Dios os bendiga, que disfrutéis del resto del culto, del resto del día, alabando, adorando y tal vez escribiendo ya hoy mismo en la tablita de tu corazón. Amén. Que así sea.